Bien, en la Ventana del Valle, como siempre, vamos a hablar de distintos temas y en particular de un tema que abordamos hace algunos días que tenía que ver con la grafología. Y bueno, nuestra columnista Nora Fernández nos hablaba de una profesora excepcional, de una grafóloga muy destacada en el orden nacional, con trabajos muy destacados también, que es Roxana Vidoglio, que es perito grafóloga, investigadora, autora también de un trabajo de grafopatología forense. Le decimos desde la Ventana del Valle con Ricardo Huarte, le decimos buenos días, Roxana, Jorge Sánchez y Ricardo Huarte, la escuchamos aquí en la Ventana del Valle y le damos la bienvenida. Hola, muy buenos días Jorge y Ricardo, gracias por la invitación, gracias a Norita Fernández y estoy contenta de poder colaborar en este tipo de comunicaciones. Bien, Roxana, hay preguntas que nos quedaban por allí o que surgieron espontáneamente que por allí usted nos puede ilustrar un poco más. La grafología ha tomado una importancia a lo largo de la historia, a lo largo de la comunicación y con lo que tiene que ver con la evolución de distintas técnicas. ¿Qué es la grafología? Nos preguntamos para que nuestros oyentes conozcan qué es la grafología específicamente. Bueno, la grafología, la respuesta se puede expresar y comunicar de distintas formas, ¿no? La grafología como técnica es una herramienta, es una gran herramienta, es una disciplina científica, tiene carrera, tiene formación, tanto en Cava, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en algunas provincias de Argentina, es carrera oficial, en otras hay formación privada, que es muy buena también. Y en lo que consiste la grafología es en el análisis de los grafismos, de las escrituras. Los grafólogos también observamos y analizamos los dibujos, y nos permite objetivar a partir de estas observaciones de los grafismos, de las escrituras manuscritas de las personas y de los dibujos, algunos aspectos inherentes a la personalidad, el carácter, el temperamento, todo lo que tiene que ver con algunos factores de orden psicomotores que hacen que su coyuntura es intrínseca a todo lo que es el sistema nervioso, ¿no? La psicomotricidad, y en la grafología específicamente la grafomotricidad, se revela a partir de una información que recoge el sistema nervioso de nuestra pluralidad de sistemas, ¿no? Inmersos en nuestra estructura psicofísica. Entonces nosotros podemos objetivar muchísima información que tiene que ver ya sea con lo psíquico, con lo mental, con lo emocional, con lo afectivo, con cuestiones inherentes a la salud del individuo, porque en la motricidad se revela salud, una motricidad saludable, vital, o una motricidad desvitalizada, débil, con factores de orden psicosomático, psicopatológico, patológico orgánico. Entonces es muy amplia la grafología en ese sentido, ¿no? Y en áreas como por ejemplo el área forense nos permite objetivar perfiles, ¿no? Que tienen que ver con perfiles violentos o con psicopatías, o sea, grafismos y dibujos compatibles, ¿no? Con psicopatías, con perfiles violentos, con agresividad y también con estructuras psicopatológicas complejas que de acuerdo al artículo 34, inciso 1 de nuestro Código Penal argentino, nos permite también intervenir dentro del área forense, objetivando si la persona al momento de producir un hecho que puede ser de pronto lesionar a un tercero, ¿no? Sí. Gravemente o no tan gravemente, si esta persona era capaz de comprender la criminalidad de ese acto y dirigir sus acciones, ¿no? Entonces, bueno, la grafología en ese sentido es una herramienta muy valiosa porque permite ver en la escritura si hay signos gráficos y dinámicas y psicomotricidad compatible con ese tipo de alteración, ¿no? Desde el punto de vista, me permite una pregunta, desde el punto de vista legal, ¿tiene peso específico la grafología? Es tenida en cuenta dentro de la interdisciplina, entonces en algunas pericias puede ir dentro de la interdisciplina, como aporte a la psiquiatría forense, como aporte al médico legista que también interviene en el área de psiquiatría forense interdisciplinariamente. Entonces sí tiene una gran capacidad de poder intervenir y echar luz sobre muchos casos. Lo que pasa es que, bueno,
como en todo, ¿no? A veces es mal difundida por personas que de pronto no son idóneas en la materia, que es lo que más se ve en la televisión, dicho sea de paso, ¿no? Personas que por ahí no tienen tanto conocimiento, no están tan formadas. Uh-huh. Y entonces eso obviamente que perjudica la imagen de la grafología. La grafología no es eso, lo que se ve a veces en la televisión, ¿no? Bien, ¿y para qué otra actividad nos puede servir la grafología? Y bueno, la grafología puede ser muy útil en el área infanto-juvenil, en el área de adolescencia, cuando hay muchos casos también de alarma en el sentido de perfiles que son complejos por muchos factores que pueden intervenir ahí, que puede ser de orden hereditario. Entonces uno puede objetivar en los grafismos de los adolescentes que ya hay cierto perfil hereditario de lo que viene del árbol genealógico, por ejemplo, si hay padres o abuelos o algún familiar que ha tenido alguna psicopatología, en el adolescente ya se revela algún tipo de trastorno del estado de ánimo en la escritura, el síndrome gráfico compatible, como le decimos nosotros. Entonces eso puede ser muy útil para evitar que el chico cometa alguna lesión contra sí mismo, ¿no es cierto? Ajá. ¿Y desde qué edad aproximadamente se puede tomar o de alguna forma tener en cuenta la grafología para la conducta de un niño? Bueno, ahí tenemos también una respuesta que se puede dividir en partes, ¿no? Por ejemplo, la escritura atraviesa por distintas etapas, ¿no? El niño cuando comienza a escribir todavía no mielinizó el sistema nervioso, entonces hay que esperar por lo menos una década que mielinice correctamente el sistema nervioso, y hay una escala en grafología que se llama la escala E, la Julia Guerra, que nos permite ir siguiendo ese perfil madurativo del chico grafomotor y poder objetivar si el niño, su edad cronológica coincide con la edad grafomotora. Entonces nos permite advertir a veces que no coincide desde el área intelectual o no coincide en el área afectiva, que son dos aspectos que nos revela la escala E. Entonces, en el área infantil siempre hay que tener en cuenta la cuestión madurativa, neurológica. Uh-huh. Después de los 12 años, aproximadamente, entre los 11 y 12 años, ya se puede realizar, sí, un análisis grafológico, obviamente con cierta reserva, porque todavía sigue madurando el cerebro. Hoy día, por las neurociencias, sabemos que la corteza cerebral madura tardíamente, sobre todo los lóbulos prefrontales. Entonces, bueno, la mielinización es tardía ahí. Y eso también, dicho sea de paso, nos permite saber y entender por qué todavía el adolescente es impulsivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, nosotros ahí podemos ver la cuestión hormonal del adolescente, la cuestión neurobiológica, ¿no? Y también entender eso dentro del contexto de, como les decía antes, la cuestión hereditaria, ¿no? Entonces nosotros los grafólogos, que estamos más experimentados, digamos, y tenemos conocimiento, podemos ver que hay ciertos signos de alarma, ¿no? Teniendo en cuenta siempre estas cuestiones, ¿no? Siempre aislando factores de tipo madurativo, factores de tipo hereditarios, ¿no? Siempre haciendo una correcta entrevista con los padres, ¿no? Recabando la amnesia y todo eso. Y ahí sí se pueden ver muchas cosas. Entonces, bueno, también la grafología ahí es preventiva, ¿no? Bien. Porque si existen, en la escritura se puede objetivar signos de alarma. Roxana, oportunamente nosotros hablamos con neurólogos específicamente sobre un tema puntual que es el autismo. ¿Se puede a través de la grafología detectar conductas autistas? Sí, se puede, no está muy estudiado todavía. Sinceramente eso no está muy estudiado en grafología, porque la grafología es una ciencia joven y hay muchos tipos de cuestiones que no están tan estudiadas, pero sí se puede, dentro de un diagnóstico que ya viene, por ejemplo, el chico o el adolescente viene con un diagnóstico de autismo, acompañado por sus padres siempre, ¿no? Por supuesto. Sí, sí. Y sí se pueden ver aspectos que tengan que ver con lo alarmante. Eso sí, porque nosotros sí estamos capacitados para ver dentro de cada contexto si hay signos de alarma. Bien, ¿usted qué le aconsejaría o qué sugiere para la educación respecto a la grafología? ¿Cómo se insertaría la grafología en la educación? Para insertar la grafología en la educación, nosotros podemos hacerlo en distintos niveles, ¿no? Soy una profesional que realmente soy bastante exigente en cuanto a lo que es el conocimiento y la práctica profesional. Entonces,
a veces uno lo piensa, ¿no? Qué importante sería para un docente conocer de grafología. Sí, eso es así, es tal cual. Pero por otro lado, para conocer de grafología y poder decir algo que sea realmente idóneo, hay que tener mucho conocimiento. Hay que estudiar. Entonces, a veces... Sí, discúlpeme. Sí, hay que estudiar, decía. Claro, hay que estudiar y mucho. Entonces, por ahí un curso básico no alcanza para un docente que tiene que tener en cuenta la cuestión madurativa neurológica, como comentaba antes. Uh-huh. Entonces, necesitaría ese docente una formación de 10 meses de grafología, más las escalas, la escala de Juria-Guerra, la escala A, que es la de autonomía, la escala D, que es la de deterioro gráfico, que son las instancias evolutivas que va atravesando la escritura. Eso se llama grafogénesis, ¿no? Uh-huh. Entonces, el docente debería conocer cuáles son las dificultades que atraviesa la escritura en etapas infantiles, en la adolescencia, y ya eso no suscribe solamente a conocer los 8 géneros gráficos, que es el método básico francés, uh-huh, sino que hay que tener más conocimiento. Entonces sí estaría buenísimo que los docentes sepan de grafología, porque podrían advertir aspectos significativos y realmente que se transforman en algo muy preventivo, ¿no? Que significa algo muy preventivo, puede significar, pero hay que tener conocimiento. No alcanza con un conocimiento básico para poder decir este chico presenta ciertas características compatibles con este cuadro. A eso me refiero, ¿no? Sí, entiendo. Para ir finalizando, respecto de la grafología y la educación, ¿qué estaríamos necesitando como país para crecer culturalmente, para de alguna manera evolucionar y estar en un rango competitivo, educativo y culturalmente? ¿Qué necesitaríamos? De pronto deberían tener, a mi juicio, a mi criterio, a mi pensamiento, deberían tener mayores herramientas formativas. Eso le falta. Y para ser insertada dentro de la comunidad educativa, debería contar con recursos realmente idóneos también, ¿no? Que tengan que ver con conocer todo esto que dije antes, conocer de neurología, de maduración neurológica, eso con respecto a los chicos. Sí. Pero después tenemos otra pata que es la de adultos, ¿no? Entonces, en la parte de adultos también está faltando toda la cuestión de idoneidad, de conocimientos de perfiles psicopatológicos, estructuras de personalidad, mecanismos de defensa. Todo eso se puede ver en la escritura, por ejemplo, ¿no? Y en los dibujos, pero no todo el mundo sabe y conoce este tipo de información, este tipo de formación. Entonces falta que se divulgue una grafología muchísimo más, no quiero repetir tanto la palabra idónea, pero es así, idónea, ¿no? Que tenga una formación que revista cierta complejidad y profundidad y permita objetivar datos que sean datos válidos, ¿no? Y no cuestiones descriptivas. Durante mucho tiempo la grafología se manejó con todo lo que es lo descriptivo. Este rasgo, esta característica significa esto. Este rasgo, pero no saben analizarlo dentro del contexto. Dentro del contexto significa reconocer un rasgo, una característica, una dinámica, una proporción, un tamaño, una dirección, una inclinación, una cohesión, dentro de qué estructura de personalidad. Esa parte no la conoce mucha gente, porque se forma de una manera bastante precaria. Bien. Y la última pregunta de mi parte, antes de agradecerle la presencia en la Ventana del Valle, es ¿cuál es el próximo evento que tenemos dentro de nuestro país o en la zona o en la región en respecto a la grafología, como para saber qué temas están tratando, qué temas van a abordar para profundizar el estudio de la grafología? Bueno, nosotros siempre, yo organizo congresos casi todos los años. El primer año de pandemia organicé un congreso por primera vez internacional, mundial, que fue vía internet, ¿no? Todo es por plataformas digitales. Este año no hicimos congreso porque se complicó el tema de lo virtual, pero siempre estamos haciendo congresos para poder dar a conocer a los grafólogos de distintas provincias, sobre todo del interior del país, que tengan acceso a información nueva. Nosotros trabajamos con todo lo que es el área de trastornos del estado de ánimo, trabajamos con todo lo que es el área de perfiles madurativos, trabajamos con todo lo que es el área de criminología forense y trabajamos mucho también con el área de reeducación gráfica, ¿no? Que ahora justo el domingo empieza un curso de 4 encuentros. Y eso también quería comentar, que en la parte infantil lo que pasó a nivel educativo
es que se quitaron ciertos aprestamientos que son muy necesarios para los chicos, teniendo en cuenta lo que dijo Julia Guerra, que lo motor participa de lo intelectual, ¿no? Sí. Entonces, es importante que el chico esté estimulado en su motricidad, ya sea con ejercicios físicos, actividades físicas, juegos, la educación física en el colegio correctamente instrumentada, y a la par existían ciertos aprestamientos grafomotrices que contribuían a la independencia de los segmentos, a las maduraciones y a la instrumentalización de las funciones del niño, ¿no? Uh-huh. Que los llevaban, esta instrumentalización de sus funciones, entre otras cosas, a tener una maduración intelectual muchísimo más veloz, muchísimo más acorde a lo que sería su cronología de edad. Nosotros en la educación gráfica estamos trabajando con volver a resucitar todos esos aprestamientos grafomotores. Entonces estamos enseñando a mucha gente a trabajar, a los padres, a las madres, a los docentes mismos, para trabajar en forma extracurricular para que los chicos sigan contando con estas estimulaciones que son tan necesarias, y reeducar la escritura cuando el chico de pronto exhibe cierta disgrafía, que es algún trastorno de la escritura, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, todo eso se fue perdiendo a lo largo de los años. Tal cual, bueno, respondió lo que yo le iba a preguntar, específicamente si se había perdido el hábito motriz de escribir, obviamente, sin duda. Sí, uh-huh. Si uno observa a los chicos se da cuenta con solo ver la motricidad que exhiben. Uh-huh. Bueno, Roxana, excelente su expresión, su detalle, su informe sobre los distintos temas y sobre este tema tan particular que es la grafología, que nos interesa tanto porque tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la educación y con la formación de los chicos y la detección temprana de algunas patologías, obviamente, o por lo menos a orientar algunas correcciones para mejorar la conducta humana y obviamente para que el chico evolucione y crezca naturalmente en plenitud, ¿no? Exactamente, de eso se trata, de poder contribuir y ofrecerle al chico todas las herramientas necesarias para que él pueda crecer y desarrollarse en plenitud. Esa es la idea. Bien. Gracias, Roxana, por estar en La Ventana del Valle. En Roxana Vidoglio, grafóloga, perito, investigadora. Es un orgullo tenerla aquí, es un honor tenerla aquí en La Ventana del Valle y máxime con el conocimiento y la experiencia que usted tiene en esta materia. Muy amable, gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted. Les envío un fuerte abrazo a todos. Gracias. Gracias, muy amable.